Queridos amigos, es un placer estar aquí con ustedes de nuevo. Siempre digo lo mismo, mi querido Ariel, pero sí, porque es un placer estar aquí con ustedes de nuevo. Esto es Movimiento, un espacio en el cual hablamos de lo que nos está sucediendo como género, de lo que nos está pasando en este momento, no desde el papel de víctima, sino más bien desde este espacio de crecimiento, y tomamos la alternativa de hacerlo así y estoy seguro que te va a conectar muchas de las cosas que digamos. Que vamos a decir aquí. Tuve el gusto y el placer de escucharlo hace más de un año en un podcast, en algunos de los podcasts que ha grabado. Y lo interesante de todo esto es que en el momento en el que empecé a buscar cómo construir una plataforma para hombres, un par de personas de diferentes rumbos me hablaron de ti también. Entonces, en ese momento, cuando uno recibe esas señales, pues algo se tiene que hacer, ¿no? Y es por eso que hoy nos dimos la libertad de tener aquí a mi queridísimo Ariel. Muchas gracias, hermano. Mil gracias por invitarme. Yo tuve un mensaje hoy día cuando llegué aquí. El número que me dieron de visitantes como un número súper significativo para mí en mi vida. ¿Qué número es? El número 26. El número 26, sí, okay. Parte de mi background es que estuve durante muchos años siendo discípulo de uno de los maestros cabalistas más importantes del siglo XX, y además estuve enseñando y estudiando cabalá durante 15 años, básicamente de tiempo completo. Y en el texto bíblico y en la cabalá, el número 26 es el valor numérico en el idioma hebreo del tetragramatón, del nombre de Dios con el que se usa en la Biblia. Wow. Sí, es el nombre de Dios en la Biblia, que es básicamente Yahvé, o no sé cómo le dicen en diferentes personas. Usted, dígale como usted quiera, sí, decirle. Es lo pero mismo. Como está en la Biblia. Ahí está puesto. Sí, Fíjate qué interesante. A ver, entonces, la forma correcta de pronunciar tu apellido es Grunwald. ¿Sí? La forma en verdad correcta de pronunciar mi apellido no tengo idea cómo se dice. Es en alemán, se dice Grimwald. Grimwald. Tiene dos puntitos. Pero la gente, ¿cómo te dice? Grunwald. Bueno, sí. Mi queridísimo Ariel Grimwald, aquí en Movimiento. Háblale un poquito más a la gente bonita que nos está escuchando. Por favor, para que vean qué es lo que vamos a tener en este podcast. Háblales un poco más de ti. Para mí, la mayoría de la gente me conoce como maestro, como mentor, como guía. La realidad es que para mí el proceso del tema interior empezó desde chico, mucho antes de que fuera ningún tipo de maestro, mentor, coach, guía o lo que sea. Cuando tenía 6 años, mi papá nos hizo un ejercicio, a mí y a mi hermana, donde agarramos 2 frijolitos y los plantamos en un algodón adentro de un vaso de plástico. A uno de los vasos de plástico le pusimos una etiqueta que decía bueno o positivo, al otro vaso de plástico le pusimos una etiqueta que decía negativo. Los pusimos en el mismo lugar de la casa y todos los días los regábamos con un gotero, la misma cantidad de agua, misma cantidad de luz, misma vaso, mismo algodón, mismo frijol. Al que decía positivo, todos los días teníamos que ir y decirle cosas positivas, ¿no? Qué lindo que eres, crece, hoy día me divertí, estuvo increíble el kinder, me encanta jugar con mi amigo Alan, bla, bla, bla. Y al negativo, puras cosas malas. Estoy aburrido, estoy enojado, me molesta mi hermana, no me gusta lo que pasó, tuve una pesadilla horrible, estoy de mal humor, etc. Y en unas 2 semanas, básicamente, el frijol positivo se convirtió en una plantita, germinó, y el negativo se pudrió. No creció. Oye, perdón, voy a hacer una broma. El negativo se convirtió en político. No es cierto. Oye, no, pero qué interesante. Ahora lo pueden probar en su casa con sus hijos. Esto funciona inequívoco. Lo he hecho ya con mis hijos muchas veces. Cientos de personas he compartido esto en radio, en tele, en cursos, en conferencias. Cientos de personas lo han probado. A todo mundo le funciona inequívocamente. Le tiras buena onda a uno, crece, le tiras mala onda al otro, no crece. Entonces, desde chico empecé a entender que habían cosas que no son visibles al ojo desnudo, pero que tienen un impacto, que tienen una influencia profunda en nuestra experiencia de vida
Y eso fue como un poquito mi introducción al tema de la conciencia, del trabajo interior, del autoconocimiento. Entender que la parte más importante de lo que realmente somos no es lo de afuera, tampoco es las cosas que pensamos, sino es más es un tema espiritual. Es un tema, cuando digo espiritual me refiero al espíritu, es algo que va más allá del cuerpo físico, va más allá de las ideas mentales, va más allá de los estados de ánimo temporales, tiene que ver con la esencia de lo que somos. ¿Eso ¿no? es la espiritualidad? Sí, al final del día eso es la espiritualidad, no es el espíritu, es aquello que va más allá, como decía Nikola Tesla, decía, la vida es mucho más fácil si te das cuenta que la puedes entender con 3 conceptos: energía, vibración y frecuencia. Entonces, sí, y eso fue como creciendo en mí, era muy como el tema de mi casa, muy el tema de mis papás. Y después a los 14 años me leí un libro muy bueno, se llama La Profecía Celestina o La Novena Revelación. Tiene esos 2 nombres, de un autor que se llama James Redfield, que cuenta la historia, es como tipo Indiana Jones, pero cuenta la historia de unos pergaminos que encontraron en Perú, que contienen 9 verdades universales y que el gobierno y la iglesia lo está tratando de suprimir, porque tiene la capacidad, estos 9 pergaminos, estas 9 verdades universales, pueden liberar a la gente del miedo y del sometimiento, y lo están tratando de desaparecer. Entonces este tipo, el personaje del libro, se ve atrapado en esta historia tipo Indiana Jones, donde acaba yéndose a Perú, de Estados Unidos se va a Perú, y va descubriendo uno por uno estos pergaminos y las 9 verdades que estaban contenidos sobre ellas. Y bueno, no les quiero spoilear el libro, pero básicamente uno de los momentos en el libro que me marcó mucho es que el personaje principal de la historia está en un lugar como un convento de gente que está en un estado de meditación, de autoobservación, de crecimiento y de colaboración en una situación comunitaria. Y el ejercicio que están practicando es sentarse una persona con la otra y simplemente dedicarse a verle la belleza al otro. Y en lo que van viéndole la belleza, van despertando y cada vez lo ven más hermoso, más hermoso, más hermoso, más hermoso. Y la otra persona empieza a sentir lo que se siente cuando alguien te ve con buenos ojos, lo que se siente cuando alguien te ve hermoso. Y obviamente empieza esta retroalimentación entre 2 desconocidos y están todos practicando estos ejercicios, ¿no? El poder de nuestra percepción. Esta idea de que los ojos, nos enseñan que los ojos son órganos que están percibiendo, pero no nos enseñan que los ojos son órganos que están proyectando, ¿no? Porque estamos acostumbrados que nosotros vemos lo que pasa y decimos, ok, esto es lo que está pasando y describimos las cosas. Si interpretas lo sí, que pasa. Pero se nos olvida darnos cuenta que un porcentaje mucho más alto de nuestros ojos es como una proyección más que solo una recepción de imagen. Entonces, todas estas ideas empezaban a cocinarse dentro de mí a lo largo de los años. Fui practicando estas cosas de verle la belleza a la gente. Se me olvidó verme la belleza a mí, pero le veía la belleza a la gente. Eso vino mucho después. Sí, no me veía tanto la belleza a mí, pero le veía la belleza a la gente, creía en la gente. De hecho, me identificaba mucho con Don Juan de Marco, el personaje de la película de Johnny Depp, con Marlon Brando, que le veía la belleza a cualquier mujer. Y así me pasaba a mí, pero con cualquier persona. Realmente, desde bastante chico, tenía la capacidad de admirar y ver la belleza de la gente, en general, hombres, mujeres, niños, quien sea. Ahí entonces me lleva, fíjate, qué interesante, porque me das la oportunidad de arrancar con esto y hacer un comentario y hacerte la siguiente pregunta. Lo importante es esto, hablaste que eso pasó a los 14 años. La responsabilidad que hoy tenemos nosotros como padres de lograr establecer más temprano en la vida de nuestros hijos su despertar a la conciencia. Porque a muchos nos cayó a los 40, ¿no? Sí. Y entonces, arrancas antes, la vida es completamente diferente. Y no quiero decir que te conviertas en The Chosen, en el iluminado, pero hoy con esta conciencia que tenemos, creo que podemos hacerlos para que ellos, de alguna u otra manera, se conecten más rápido con ellos mismos en el camino, ¿no? O sea, se reconecten. Total. Porque de los 0 a los 7 años, pues estás conectado completamente contigo, luego se pierde. Lo siguiente es, ahora dijiste una cosa importante. Yo veía la belleza en el resto de la gente, pero me olvidé de verla en mí.
Y entonces vamos arrancando por esto. El género masculino estamos en un proceso en el que normalmente, más allá de cambiemos la belleza por el ayudar al mundo, ¿no? Estamos siempre trabajando y nos programaron para siempre estar tratando de ver cómo resuelves el resto del mundo. Lo resuelves y te programaron y muchos, estoy seguro que mucha de la gente que llega contigo está en eso, tengo que resolver, pero no hay un proceso hacia adentro. ¿Qué está pasando con la masculinidad ahorita, Ariel? O sea, antes de ir al tema de género masculino, femenino y todo, pienso que hay algunas ideas fundamentales que están como en el cimiento de cómo operamos como personas, ¿ok? Uno de ellos es la idea de la jerarquía, ¿no? Esta idea de que hay superior e inferior. Eso quiere decir que vemos a algunas personas como superiores a nosotros y vemos a otras personas como inferior a nosotros. O nos sentimos superior a alguien, nos sentimos inferior a otras personas. Ese tema de la jerarquía es altamente tóxico porque la persona más importante en tu vida eres tú. Sí. ¿Cierto? Y esa verdad aplica para todos nosotros. Para cada uno de nosotros, la persona más importante en tu vida eres tú. Ahora, la única persona en el mundo que tiene los recursos para hacerte feliz, también eres tú. Sí. ¿Cierto? Sí. No hay ninguna otra persona en todo este mundo, de las 8.4 billones de personas que hay en el planeta Tierra, que tenga los recursos necesarios para hacer feliz a otra persona. Entonces, la persona más importante en el mundo eres tú. El único que tiene los recursos para hacerte feliz eres tú. Y 3, al único que realmente le importa hacerte feliz eres tú. Porque por más que te quiera alguien, al final del día, eventualmente tus papás tienen sus propios pedos, sus propios problemas, se van a dormir en la noche y no están toda la noche. De repente, mi vieja seguro pasa la noche en vela preocupada por sus hijos. Pero la realidad es que el único que realmente le importa y que yo sea feliz es yo. Ahora, hay varios obstáculos que no nos permiten conectarnos con eso. Nos enseñaron que pensar en nosotros es egoísta. A través de la religión, principalmente judeo-cristiana, con el Dios bíblico que hablábamos antes, el Dios castigador, sí. Premio, castigo, tú eres elegido, tú eres de segunda clase, este es mi... O sea, toda esta idea de esta divinidad juiciosa, punitiva, castigadora, selectiva, exclusiva. Todos traemos un poquito como marcados con esta idea de que tenemos que calificar. Y nos enseñaron que la forma de calificar es sacrificándonos. Y ahí hay un desconecte y un cortocircuito tremendo. Porque, por un lado, cuando le preguntan a cualquier maestro iluminado a lo largo de la historia, en cualquier religión, en cualquier tradición, le preguntan ¿cuál es el gran secreto de la vida? Siempre dicen lo mismo: ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿cierto? Y la clave es como a ti mismo. Tu habilidad y tu capacidad de amar a otros está limitada y condicionada por tu capacidad de amarte a ti. Jamás se te va a ocurrir honestamente, de verdad, hacer de corazón cosas por otros que no estás dispuesto a hacer por ti, ¿cierto? Entonces usamos el paradigma del sacrificio como reemplazo al amor propio, ¿no? Porque si yo realmente me amo a mí mismo y entiendo lo que realmente soy, yo sé que el barbón o Michelle o quien sea tiene eso que tengo yo dentro mío, lo cual amo, también está dentro de ti, ¿no? Como dicen Namaste, reconozco la divinidad que hay en mí, reconozco la divinidad que hay en ti. Cuando uno se ama a uno mismo es súper fácil amar a los demás. Sí. Cuando uno no se ama a uno mismo, la única forma de compensar por esa falta de amor propio es sacrificándote por los demás. Pero cuando te sacrificas por los demás y tratas de complacer a los demás, pareciera que estás logrando algo, pero en realidad jamás vas a lograr hacer feliz al otro. No sabemos cuánto tiempo nos tardemos en descubrirlo. A veces te tardas... Es una vida completa, sí, ¿no? La mayoría de la gente se tarda una vida completa. Y es vivir en el exterior en lugar de ir al interior, ¿no? Exactamente. Entonces ahí hay algunos como contradicciones que tenemos que resolver, y lamentablemente para poder resolver esas contradicciones tenemos que estar dispuestos a cuestionarnos, porque particularmente, especialmente en el mundo occidental, nos enseñaron en la religión, hay ciertas preguntas que no se nos permite hacer porque es considerado como una falta de respeto, como un sacrilegio. Dios castigador otra vez, ¿no? Entonces, por eso es tan importante elegirse a uno mismo. Onda, si a huevo tienes que elegir creer en algo,
Cree en ti, sí. Necesitamos creer en nosotros y regresando al tema judeocristiano bíblico, regresar a la primera parte de la Biblia, donde dice, Dios creó al hombre en su imagen y semejanza. Y donde la clave, es cierto, la gran clave del patriarca Abraham es la unidad. Dijo, Dios es uno, ¿no? Hashem Echad. Ese fue el gran descubrimiento cuando dicen que Abraham fue el primer monoteísta. La idea de que la divinidad es una, la divinidad está en todos nosotros. No es que está en la iglesia o en el templo o en la sinagoga, o está en la Meca o en Jerusalén o en el Vaticano, o está en ti pero no está en mí. No, la divinidad está en ti y está en mí, y está en la Ciudad de México, y está en Jerusalén, y está en el Vaticano, y está en todas partes, porque la divinidad es uno. ¿Qué otra cosa más hay que aquí, que la fuerza que la fuerza creadora de vida que existe en todo y que mueve todo? Entonces, todas estas cosas las tenemos que resolver nosotros, porque la realidad es que el mundo el que vivimos está más programado para beneficiar la conveniencia del convenio social que programado para beneficiar al individuo. Sí, que la conveniencia del exterior. Y fíjate qué interesante plantear este escenario en el que antes de que entremos a géneros, razas, países o lo que sea, hay un tema de lo que me estás hablando es de la importancia de los seres humanos. No importa el género en el que estés, la importancia de conectar contigo, ¿no? La importancia de confiar en ti, la importancia de ser tu prioridad, la importancia de ser todo eso. Eso es maravilloso cuando lo vemos en este camino de evolución. Es el paso uno, ¿no? O sea, me quiero convertir en una mejor persona. O sea, vamos, y voy a moverme un poquito al rol de hombre. Me quiero convertir en una mejor persona para ti. O sea, para que mi esposa tenga un mejor esposo. Y yo les digo, no es desde ahí. O sea, es primero tú decide, o sea, conviértete en una mejor persona, porque tu mejor versión te sirve a ti. Ya que tengas esa mejor versión por naturaleza, o sea, naturalmente le va a servir al resto del mundo. O sea, pero entonces dame la libertad ahora sí de irnos al tema de género. O sea, y no quiero decir que unos estemos más adelante que otros, no lo digo en competencia. Lo digo desde esta perspectiva en la que hay una realidad en la que hoy estamos montados. La psicología lo que te dice es que el feminismo viene de una lesión social. La comunidad LGBT de la misma manera tuvieron que levantar la voz porque durante muchos años hubo opresión. Y el tema de masculinidad, ¿qué es lo que sucede? La masculinidad viene de un atraso, güey, ¿no? O sea, a nivel muy fundamental, instintivamente el hombre históricamente es menos importante que la mujer. Sí. Porque a ver, si tuviéramos 4.000 millones de mujeres y un güey, la humanidad puede seguir adelante con un güey. Porque ese güey se puede preñar a todas las 4.000 millones de mujeres que hay en el mundo. Pero si tienes 4.000 millones de güeyes y una vieja, estás jodido porque creo que nada, la humanidad no puede continuar, porque esta mujer solo puede estar embarazada de un güey a la vez. Y segundo, como a nivel muy visceral, el impulso creativo sexual del hombre es muy orgánico. O sea, un hombre puede ver una chichi pasando y ya está listo para darle. El impulso creativo sexual de la mujer es mucho más psicoemocional. Necesita imaginación, necesita contexto, necesita un espacio, necesita una intimidad, es todo un constructo que necesita un espacio. Entonces probablemente los 4.000 millones de güeyes se matarían antes de que alguien alcance a darle un beso a esta chava, ¿no? A esta una chava. Entonces a nivel como muy visceral, la sociedad funciona de una forma, es como si el hombre fuera menos importante. Por ejemplo, ¿cierto? Obviamente cuando vamos a la guerra se mueran los güeyes, no las chavas. Históricamente, cuando una mujer sufre, todas las mujeres a su alrededor corren a abrazarla y a decir, pobrecita, vamos a cuidarla. Cuando un hombre sufre, todos los güeyes a su alrededor digan, córranle para que no se me contagie la plaga de fracaso de este cabrón fracasado, ¿no? Para que no se me vaya a contagiar su mala suerte. Entonces, históricamente también en la sociedad occidental, pero en general, la vulnerabilidad del hombre no ha sido bien vista, no es bien recibida, ¿no? Una mujer que sufre es abrazada por la sociedad. Un hombre que sufre es un... Pero entonces, ¿por qué nos dieron el liderazgo del mundo, güey?
Mira, el hombre tenemos muy arraigado el tema del sacrificio, ¿no? El tema del sacrificio, pero otra cosa que tenemos muy arraigada es el tema del logro, ¿cierto? La mujer como arquetipo de género social tiene mucho más valor intrínseco simplemente por ser mujer, ¿no? Por su belleza, por su físico, por su capacidad de dar a luz, de amamantar, por su capacidad de hacer un hogar de una casa, por su capacidad, o sea, por su capacidad de nutrir. Y el hombre, el género masculino, tiene es percibido como mucho menos valioso de forma intrínseca, y el valor al hombre a nivel social se le da por sus logros, ¿cierto? No vale por lo que es, vale por lo que tiene y por lo que logra. Por lo que genera. Sí, por lo que genera. Y entonces eso ha hecho que el hombre, ¿cierto? Históricamente, y esto obviamente viene a nivel muy, muy primordial desde la época de las cavernas, etcétera, de forma natural. Salir el mamut más grande alcanza para más días de comida frente al menor. Y ahorita que decías el tema de que el hombre cazaba y el hombre hacía todo esto históricamente, también cosas como la fortaleza física, ¿a qué nos llevó? A que pues las grandes construcciones se hacían con nosotros cargándola, ¿no? O sea, y entonces mientras más solo cargabas un bloque más grande, pues tenías un mayor logro. Qué interesante, fíjate, nunca había planteado esto desde que al hombre se le ve el del logro. Ahora, está bien, sigue siendo importante el logro, ¿estás de acuerdo? O sea, pienso que los logros son importantes desde el punto de vista de desde dónde está tu deseo, qué es lo que quieres hacer y crear en tu vida. Pero desde el punto de vista del valor propio, pienso que es altamente tóxico que pensemos que nuestro valor tiene que ver con lo que tenemos o lo que logramos. Entonces, es otro tipo de logro. Háblame del otro logro que hay que tener como género. El otro logro, pienso que el logro máximo que cualquier creación puede tener es lograr su máximo potencial. Por ejemplo, ¿cuál es el máximo logro de un árbol de manzanas? O sea, es ser un árbol de manzanas, ¿cierto? Entonces, el máximo logro que podemos lograr es lograrse en nosotros mismos. Y otra cosa que nos ha pasado, ambos con los temas de espiritualidad New Age y con las religiones, es esta sensación de que hay algo fallado en nosotros y que eso que está fallado debe ser corregido. Eso que está torcido debe ser enderezado, eso que está impuro debe ser purificado, y eso que es pecador tiene que ser santificado. Toda esta idea que nos tenemos que cambiar, que lo que somos y como somos no está bien, ¿no? Es toda la idea del pecado original, que something's deeply wrong with us, y que hay que corregirnos, y que hay que limpiarnos, y que hay que purificarnos, y que somos pecadores, y que estamos jodidos, que estamos desconectados. De hecho, todo el tema de la religión viene de ahí. La palabra religión viene del latín religar, que significa reconectar dos cosas que ya se desconectaron. Entonces, ¿qué es lo que te dice? Toda la idea de la religión es: tú y Dios se desconectaron porque tú eres un pecador, porque tú eres imperfecto, porque tú no eres suficiente, porque eres impuro, y tu trabajo es cambiar quién eres para que puedas religarte, para que puedas volver a conectarte con la divinidad. Y esa idea, para mí, es la idea más pajera del mundo, porque la divinidad ya existe dentro de nosotros, y lo que nos hicieron es convencernos de que no, de que la divinidad y el Salvador está afuera, no está en nosotros, y de hecho somos tan poco merecedores que tenemos que hacer esfuerzos titánicos de transformación personal para poder conectarnos con eso que ya somos. Es ridículo. Y la realidad es que no necesitamos cambiar para poder conectarnos con la divinidad. Lo que necesitamos es más renunciar a todo lo que no somos. Y ahí está el deber ser, las creencias que tenemos, creencias limitantes sobre el mundo, creencias limitantes sobre nosotros, creencias limitantes sobre los demás, los dogmas, la superstición, el miedo, la culpa, la obligación, la autoexigencia, todas estas cosas. Entonces, todo este proceso de transformación que tiene que vivir uno como hombre para poder conectarse con quién realmente es uno, es mucho más un trabajo de renuncia, de soltar lo que no soy para que quede lo que sí soy, que de convertirme, que agotarme en convertirme en algo que no soy. No, la transformación no es hacer algo que no soy, la transformación es soltar lo que no soy para convertirme en lo que siempre fui. Sí, porque si buscas convertirte en algo, pues no es en ti, es en una referencia a lo mejor que puedes tener de algo allá afuera, ¿no? O sea, por eso quien te dice, no, es que me quiero convertir en un mejor hombre, no, o sea,
mejor hombre, buen hombre, ya ha sido siempre. Lo que pasa es que, como dices, me gusta mucho esto del tema del logro. O sea, porque hoy lo que ha sucedido es que esta masculinidad frágil está en que, como tu logro está en hacer eso que precisamente nos acabas de decir, que es el traer, cazar el mamut, tener la casa más grande, hacer todo este logro, el momento en el que eso se te cae, pues las bases de tu masculinidad se vienen abajo porque el logro no se cumplió. Pero ¿qué sucede si entonces volteas un poquito y te conectas con este logro de lo que tú eres? Ojo, y siempre digo, queridos amigos, no significa que entonces usted suelte el otro logro, no. Tienes que saber balancear, ¿estás de acuerdo? Entre el logro personal, pero es que no quiero decir que es más importante, pero pues arranca contigo para luego de ahí ir al otro logro, ¿estás de acuerdo? Sí, pienso que, como te dije, creo que, mira, tengo una amiga que se dedica como voluntaria en Estados Unidos a acompañar gente a morir, como tanatóloga en un hospital. La mayoría de la gente cuando está enferma, la gente que está viejita, que está enferma, principalmente gente mayor, en sus últimos días, meses, semanas, están muy solos. Tal vez tienen familia y tal vez son muy queridos, pero igual nadie está todo el día ahí todos los días. Entonces pasan mucho tiempo solos. Y la mayoría de la gente se muere arrepentida. Se muere arrepentida y casi nadie se arrepiente por cosas referente a logros o pertenencias, ¿no? Que logré o que llegué a tener. La mayoría de la gente se arrepiente porque no hizo lo que realmente quería en su corazón y no logró ser. Entonces, al final del día, lo que te va a generar realmente orgullo en tu vida es poder ser tú al 100%, poder realmente ser tú, ¿no? Que es esta idea de manifestar tu potencial. Y para poder ser tú realmente necesitas voltearte a ver y empezar a conocerte. Hay muchos de nosotros que nos estamos dedicando nuestra vida a un trabajo que no tiene nada que ver con quién realmente somos y lo que realmente queremos, que está completamente ligado a expectativas que fueron proyectadas sobre nosotros, a lo que creemos que deberíamos de ser, tener y lograr, a lo que creemos que deberíamos proyectar y superar, a lo que creemos que la gente que valoramos alrededor de nosotros espera de nosotros, una expectativa, pero es todo hacia afuera. Entonces, mientras no nos volteemos a ver, y yo pienso que por eso en la película de Matrix, ¿no? Cuando Neo va a la casa del oráculo, de la profetisa, el oráculo, a ver si él es el elegido o no es el elegido, cuando entra a la casa, en la cocina de la tipa, del oráculo, hay un cartel gigante que dice en latín: conócete a ti mismo. No vengas a preguntarme a mí si eres el elegido o no eres el elegido. No vengas a preguntarme a mí si eres especial o no eres especial. No vengas a preguntarme a mí, a pedirme a mí que yo le dé sentido a tu vida. Güey, voltéate a ver y tú dale sentido a tu vida. Tú decides, ¿eres el elegido o no eres el elegido? ¿Y elegido para qué? ¿Qué es lo que te pide tu corazón? Y mira, en 24 años, casi 25 años trabajando con gente, te puedo decir que la gente más exitosa que he conocido, no exitosa desde el punto de vista de logros, sino que la combinación entre logros y una plenitud y satisfacción interna, la gente más plena y más exitosa que he conocido, el camino de entrada que usaron para llegar a su éxito es el camino del amor propio y del autoconocimiento. No fue el camino de la obligación, no fue el camino del sacrificio, no fue el camino del deber ser, deber ser, que es algo muy masculino. De hecho, a nivel energético, la energía femenina es mucho más de esperar. Es una energía de espera, de permitir que las cosas sucedan. Y la energía del hombre es de hacer. O sea, la energía masculina es actual. Lo puedes ver en la intimidad, ¿no? Cuando un hombre y una mujer están juntos en la intimidad, lo primero que piensa el hombre es cómo estuve, cómo lo hice, ¿no? Como si fuera una olimpiada. ¿Cómo me fue? Sí, claro. cómo me fue, cómo fue mi desempeño, ¿no? Como si la cuestión fuera una chamba, un partido de fútbol, la final de la Champions. Para las mujeres, ¿cómo fue la experiencia? Oye, déjame decir una cosa, Ariel, fíjense nada más, usted que está del otro lado cree que yo grabo este podcast para compartir, y sí, hermano, estoy completamente de acuerdo. Pero no saben lo que es estar aquí sentado y agradecer de verdad el tener gente como Ariel, haber tenido a Namar, haber tenido a tanta gente, porque el primero que le caen 220 de todas estas cosas es a mí. Muchas gracias. Antes que nada, hermano. ¿Por qué lo dices? Hombre, gracias, hermano, porque a veces hasta me pierdo y creo que no están las cámaras ahí. Pero te voy a decir una cosa. Si
La siguiente pregunta, obviamente lo que viene, lo que voy a decir antes es bien importante. Si tú estás en ese momento en el cual quieres y sientes que algo no está funcionando y que quieres cambiar este logro por el otro logro o balancear entre los dos, Ariel está en las redes sociales, te pueden contactar por ahí, hay mucho contenido que tienes, yo así te empecé a seguir. Soy ¿no? medio autista en ese sentido. Yo lo sé. O sea, a veces me quedo en silencio por años, no posteo nada, no digo nada, no enseño nada y después como que tengo como... Pero al final es una herramienta, digamos que el mundo digital, yo digo que bien utilizado, es una gran herramienta de conexión y de negocios, ¿no? O sea, y el logro tiene que ver con eso también, ¿no? Es un hecho. Entonces, bien importante, contáctalo y eso. Pero, ¿por qué? Porque la siguiente pregunta que te voy a hacer es importante. Ok, ¿cómo arrancar, güey? O sea, ya estoy ahí. Haz de cuenta, nos está viendo alguien, un hombre de 40 años más o menos, con un proceso de logro a tope ya económicamente, con la familia diseñada, con todo muy lindo, pero con una incomodidad que fue lo que yo te conté hace rato de mi caso, incomodidad terrible. ¿Cómo arranco, güey? O sea, de repente un día me levanto y digo, ya no puedo seguir así. ¿Qué hago? O sea, okay. Yo sé que no hay una fórmula, pero ¿cómo arranco? Sí, hay una fórmula, la uso con algunos de mis clientes. De hecho, la mayoría de la gente con la que trabajo, al final del día es gente que está en esa situación, gente que lo tiene todo, pero que aún así no se siente feliz. Y es como dice Jim Carrey, ¿no? Le deseo a todo el mundo que sea rico y famoso para que se den cuenta que ahí no es. Ahí no es. Lo que piensas que va a pasar cuando tengas lana y tengas estatus, no va a pasar, porque ahí no es. Entonces, pienso que la forma más fácil de pensar en esto es, imagínate por un momento como si tú fueras la persona que más amas en este mundo. Si tienes hijos, piensa en tu hijo, el que más ternura te genera, el que más ganas de cuidar te genera. Imagínatelo a él, si tú fueras esa persona, mírate con esos ojos como si tú fueras tu propio hijo o esa persona a quien amas y mirándolo con esos ojos, piensa, ¿qué puede hacer porque esto es una de las cosas tóxicas que nos hace la idea del sacrificio, es que estamos dispuestos a hacernos cosas a nosotros que jamás le haríamos a gente que amamos. Por ejemplo, nos hablamos a nosotros mismos de maneras que jamás le hablaríamos a alguien que queremos. Nos tratamos a nosotros mismos de maneras que jamás trataríamos a gente que queremos. Nos comportamos con nosotros mismos y nos sometemos a hábitos y rutinas que jamás le haríamos a alguien que valoramos o respetamos, pero sí estamos dispuestos a hacérnoslos a nosotros. Entonces, mírate como si fueras una persona que amas y piensa, ¿qué podría hacer este güey que amo tanto? Por ejemplo, si mi hijo tuviera 40 años y lo tiene todo, pero es infeliz, le diría, güey, please, tómate el tiempo, ándate de viaje, ándate un mes a caminar el camino de Santiago de Compostela, al carajo con todo, lo importante eres tú, güey. Lo importante eres tú. Entonces, esa realización y el problema con esto es que somos muy extremistas, porque la mayoría de las personas piensa que las contradicciones o los opuestos se contradicen. La realidad es que los opuestos se complementan. No se trata de tú eres la prioridad en tu vida y al carajo todo el mundo. No se trata de eso. Tampoco se trata de al carajo contigo y sacrifícate por los demás. No, tampoco se trata de eso. Es lo más importante eres tú eres la prioridad y manejar los procesos tomando en consideración que tú eres la prioridad, pero con respeto y con honorabilidad hacia los demás porque ellos también son importantes. Entonces, desde ese balance de yo soy lo más importante, ¿no? Es el amor propio. Ama a tu prójimo como a ti mismo, primero tú. Y desde ese amor hacia ti, con respeto y honorabilidad hacia los demás, ponte como prioridad. Por ejemplo, si estás en un trabajo que no te gusta, pues explóralo, pregúntate, oye, ¿qué es lo que sí me gustaría hacer? O sea, yo obviamente sé que tú también, yo lo he hecho ese ejercicio. ¿Cómo quiero que sea mi vida? ¿Cómo quiero despertarme en las mañanas? ¿Cómo quiero que sea un día en mi vida? En estos momentos, no tiene que ser para siempre. Pero un día en mi vida, por ejemplo, ahora que era la infancia de mis hijos, para mí la lentitud y la capacidad de disfrutar están conectados. Por ejemplo, si me dan el mejor espresso cortado del mundo en Italia y me lo tomo de un shot, no sabe igual que si me lo tomo sorbito a sorbito, con un twist de naranja, con mi soda, el vasito del lado de cristal, y voy disfrutando, y para los que fuman sacan su cigarro y se echan la panza para atrás. O sea, la lentitud es una plataforma para el disfrute
el goce y la gratitud y la valoración. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que yo me pregunté a mí mismo cuando nació mi primer hijo fue, en ese momento yo vivía una vida súper apurada. O sea, empezaba mi estudio y mi trabajo empezaba aproximadamente 5 de la mañana, casi todos los días terminaba a las 11 de la noche, trabajaba también los sábados, a veces también los domingos, y en ese momento tenía que ver con un sacrificio por hacer un cambio positivo espiritual en el mundo, ¿no? Una misión muy honorable, por así decirlo. Pero yo no estaba feliz. Y en algún momento me pregunté, oye, ¿cómo quiero que sea mi vida? Oye, eso es lo mismo que ser CEO de una compañía. O sea, estabas casi en el mismo lugar. ¿Por qué? Pues porque el CEO de una compañía va, trabaja, hace todo y no está feliz. Y es donde mucha gente confunde el mundo de la espiritualidad a irse ya, poner todo al servicio de la gente y hacerte tú un lado. Caes en lo mismo que lo otro. La misma cuestión. Es la me misma pregunté, cosa. ¿cómo puede ser que tengo tanto tiempo y tanta energía para dar clases, conferencias, viajar por el mundo, aconsejar a todo el mundo, escuchar a todo el mundo, meterme en el mundo psicológico y emocional de los demás, preocuparme por ellos, rezar por ellos, meditar por ellos, levantarme en la noche a llorar por los hijos de los demás? Pero no tengo tiempo para venir a bañar a mi hijo. Y tus hijos están llorando, ¿no? Sí. Entonces, eso me hizo shock y yo dije, hey, que necesito vivir una vida diferente. Y esa vida diferente fue soltar esa idea de que yo tengo que salvar el mundo, ese complejo mesiánico de que el mundo estaba esperando que Ariel llegue para ayudar. No, el mundo, la vida es infinitamente sabia. No necesita ni a Ariel, ni al barbón, ni a nadie que venga a salvar a nadie. Y poco a poco me fui dando cuenta de el único que puedo y que tengo que salvar es a mí mismo. Y la responsabilidad de ser feliz primaria es hacerme feliz a mí. Me di cuenta que vivir a esa velocidad no me hacía feliz a mí, porque no podía tomarme a sorbos la infancia de mis hijos, las conversaciones con mi esposa, leer un libro, porque siempre estaba, next, ¿qué hay que hacer, lograr, aunque fuera por algo magnánimo, por algo generoso, por algo filantrópico, pero igual, la misma cuestión. Al final del día era esta obsesión con lograr y hacer. El logro está vinculado del 9 a 7 y el sacrificio está que mientras menos duermes, más estás esforzándote más. Claro. Mientras más trabajas, los sábados, domingos, y creemos luego que eso es el mejor ejemplo. Y hablando de la crianza, el mejor ejemplo para nuestros hijos. Y tú pregúntale. Y de repente los chavos de esta generación, estos centennials que están revalorizando muchísimas cosas y nos están viendo a nosotros en procesos de sanar, de crecer, de encontrarte contigo mismo, de volverte vulnerable, de hacer todas estas cosas. Y entonces estás en todo eso, pero te siguen viendo con jornadas enormes, güey. Como incongruente, ¿no? En algún momento. Entonces, por ejemplo, una decisión que yo tomé fue colgar el sombrero y irme a vivir a la playa mi sueño era empezar a vivir, aún así, aunque no es que tenía todo resuelto, ni tenía decenas de millones en el banco, ni nada así, pero yo tomé una decisión que la infancia de mis hijos para mí era importante, que el tipo de papá que yo quería hacer, que el tipo de proceso de sanación que yo quería hacer de mi propio niño, de mi propia parte, del propio infante que hay dentro de mí, y el acompañamiento que le quería dar a mis hijos en su infancia temprana, requería una vida lenta. Oye, el Ariel de 7 años quería ir a la playa. El Ariel de 7 años quería vivir lento y quería dejar de pensar que tenía que salvar al mundo para ser suficiente. Qué lindo. Sí. Y llegaste allá y te conectaste con él. ¿O ya estabas conectado? No, estaba conectado con él. El Ariel de 7 años estaba emputadísimo conmigo porque lo estuve obligando y sacrificando tantos años. Lo estuve callando, tú cállate, tenemos que ayudar a los demás, tú no importas, necesitamos sacrificarnos por los demás, tú enciérrate, necesitamos salvar al mundo, ¿no? Preocúpate de los demás no, básicamente como que preocúpate de los demás y Dios se va a preocupar de ti. Pero Dios no va a ir al dentista por ti, Dios no va a comer bien por ti, Dios no va a ir al gimnasio yo por eso, el otro día me decían, hoy me voy a levantar y decretar. Y digo, hermano, decretar es hacer, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque el de arriba, imagínate la cantidad de solicitudes que tiene, ¿no? Para que entonces le dejes en tus manos estos, que va a pasar. Pero, o sea, que tienes tú que hacer que suceda. Y no es este logro y no estoy hablando de comprarte un BMW, digo, está bien, a mí me gusta la buena vida, a todos nos gusta la buena vida, pero es otra cosa completamente diferente. Mira, me vienen muchas cosas a la mente en este tema de la desconexión de este Ariel de 0 a 7 años. Cuando una de las cosas que yo he podido validar en este proceso personal es que
mientras más me desconecté del Checo de 7 años, más me desconecté de mis principales habilidades primarias. O sea, y entonces, por ejemplo, la creatividad. Yo desde pequeño siempre fui creativo, pero el mundo del logro me tachó a la creatividad. ¿Por qué? Porque la creatividad decía, pues no, eso es para los escritores, pintores, para esto. La ironía de la vida es que luego, ahorita estoy terminando el segundo libro y digo, ¿cuántos años desperdicié en esto? Y entonces cuando te pones a escribir, me pongo a escribir, es él el que está escribiendo, el que me inspira, el que ayuda a todo eso. En este proceso de desconectarte con ese Ariel y ir a la playa, ¿te desconectaste de algunas de las habilidades primarias o dónde identificaste que vino la desconexión? No, mira, pienso que mi habilidad primaria tiene mucho que ver con el tema de la gente. Me gusta la gente, quiero la gente, nunca fui competitivo, o sea, de hecho era un cero a la izquierda para los deportes competitivos, porque en verdad me gusta ver a los demás ganar, me gusta que la gente crezca, me gusta que la gente logre, me gusta ver a los demás triunfar, o sea, para mí es un triunfo ver a los demás triunfar. Nunca tuve el tema del chip competitivo y utilicé mucho ese amor por la gente en mi carrera profesional como maestro, como conferencista, como guía, como mentor a nivel personal, a nivel espiritual, pero más bien no es que abandoné mi habilidad principal, sino que me traicioné a mí mismo en la forma de ejercerla, porque en lugar de ejercerla desde el amor propio, la estaba ejerciendo desde el sacrificio, y en lugar de ejercerla desde la libertad, la estaba ejerciendo desde la obligación, y en lugar de ejercerla desde el amor propio y el gozo personal, la estaba ejerciendo desde un complejo mesiánico enseñado de que tu obligación es salvar al mundo, Sí, y sí, el mundo sí, está sí. jodido. Oye, Ariel, ¿qué es la vergüenza? La vergüenza es algo aprendido. Creo que es casi inevitable que cualquier persona que nace en la sociedad, en cualquier situación social, no esté expuesto a ella. Pero al final del día es esta idea de sentirnos inadecuados o no ok con ser como somos. Y es algo que sentimos por primera vez generalmente en la niñez. Generalmente algo externo nos lo hace sentir, nos hace sentir inadecuados. Eh, y la solución a eso es, necesitamos liberarnos de la culpa nosotros mismos, porque estamos tan acostumbrados a culparnos a nosotros o culpar a los demás de todo, que es nosotros como adultos, cuando un niño hace algo que cae fuera de lo que nosotros esperamos, lo que hacemos, ¿no? Y nos pasa como papás con los niños, con los hijos también, les expresamos nuestro disgusto, nuestra desilusión, ¿cómo se llama? Sí, el disappointment, la desilusión. Y eso les hace decir, wow, la forma en la que soy, el impulso natural de cómo yo soy, de cómo me salen las cosas, no es suficiente para los demás, ¿no? Y es el primer encuentro de esto de, wow, no soy suficiente, ¿no? Y esta idea de no soy suficiente, mi cuerpo no es suficiente porque tengo la llantita, porque tengo no sé qué, tengo el lunar, tengo la marca de nacimiento, tengo el diente, la oreja, el ojo, el pelo, whatever, o mi actitud, la forma en la que soy, la forma en que me salen las cosas, y creo que es inevitable que nos entre y nosotros tenemos que sacarlas por eso digo que el amor propio es clave para el éxito integral, para el éxito holístico, y es clave para poder extirpar el tema de la vergüenza de nuestro sistema, porque hay emociones que son primordiales, ¿no? La alegría, el enojo, el asco, el miedo, ¿no? Son cosas que están con nosotros desde siempre. Nacemos con eso, incluso todos los animales, los mamíferos nacen con esos mismos impulsos emocionales, pero la culpa, la vergüenza y muchos otros son aprendidos y nos toca desaprenderlos, porque la realidad es que sí somos suficientes. Creo que hay una frase famosa de Einstein que dice que si mides a un pez por su capacidad de escalar un árbol, el pez va a vivir toda su vida pensando que no es suficiente. Sí. Pero güey, mete a un pez en el agua y el pez es un chingón. Es lo mismo con nosotros. Si sometes a un güey creativo a estar de 9 a 9 en un cubículo siguiendo las instrucciones de un güey con cara de culo, lo más probable es que pues no va a brillar mucho. Pero si pones a ese creativo en una posición
que le apasiona, donde se siente distendido, distensionado, donde se siente relajado, donde se siente contenido y puede expresarse libremente, lo más probable es que va a poder brillar de una forma maravillosa. Entonces, el proceso de conocernos, yo la forma en que trabajo conmigo mismo y también con la que trabajo con mis clientes es, paso número 1, conócete. En ese proceso de conocerte es importante resolver al pasado y le recomiendo a todo el mundo que viva un proceso terapéutico con cualquier terapia o terapeuta que a ustedes les inspire confianza, que tu corazón te diga por ahí es, que sientas que te está sirviendo, que te está ayudando, que te expande. Porque mientras no resolvamos el pasado no solo gobierna tu presente, también va a gobernar tu futuro. Y mientras no lo resuelvas, va a seguir ahí, se va a seguir presentando de una u otra forma. Entonces, paso número 1, conócete y resuélvete. Paso número 2, acéptate, aprende a aceptarte. Paso número 3, aprende a amarte. Y el proceso de aprender a amarse tiene que ver con conocerse, aceptarse y aprender a cuidarse en todos los dominios. En el dominio físico, en el dominio mental, en el dominio emocional, en el dominio energético, ¿no? En el dominio espiritual, es en todos los dominios. Aprende a quererte y por último, desde ese amor propio, aprende a gobernarte, a gestionar tu vida, a ser el líder de tu propia vida. Tú no puedes pretender que vas a liderar a alguien más si no te lideras a ti mismo, ¿no? Esa es una frase que para el mundo profesional funciona. Fíjate, dijiste algo bien importante, 5 pasos. Y una de las cosas que sucede, yo en este camino me he encontrado hombres que en el logro, en la parte profesional, son muy buenos y una de sus grandes habilidades es la posibilidad de estructurar muy bien un plan de negocios. Pero cuando se trata de ir a ti, de ir a dices, bueno, pues ya estoy yendo al psicólogo. Y le digo, hermano, o sea, eso es una parte así y estás poniendo en manos del psicólogo la responsabilidad de solucionar todo esto. Porque ahorita que Ariel está diciendo, o sea, ahorita que estás diciendo una terapia, no todo es la psicología, con mucho respeto, ¿no? Sí. O sea, yo a finales del 17, principios del 18, cuando entré en este proceso de quiebre, estuve 6 meses con Elsa Larenas, que me ayudó a entender mi energía, o sea, dónde estaba yo, y cosas tan interesantes y tan importantes como intenso, soy súper intenso, y eso no es malo, y eso es así soy yo, y entonces hay que entender dónde poner esa intensidad y al servicio de qué ponerlo. Pero a donde iba con todo esto es recomendación, consejo, aviso, tú que nos estás viendo, tómalo como quieras, pero así como estructuras tu business plan, así como estructuras tus finanzas, así como estructuras esto que te acaba de decir Ariel, estos 5 pasos necesitan una estructura. Sí. Y gente como Ariel es lo que hace eso. Porque luego dicen, pero ¿cómo? Pues, si no eres psicólogo, a ver, tienes 25 años haciendo esto, hermano, ¿no? Pero muchos otros que estamos empezando en este camino, lo que hacemos en un acompañamiento es ayudarte a que te organices, a que te estructures. Ya si en el camino necesitas psicólogo, un nutriólogo, si necesitas gente experta en temas para que te vayan ayudando eso, pero organízate. O sea, este camino no te vas a levantar un día en la mañana y vas a decir, me llegó la iluminación. No, güey. Es de todos los días. Es de hábitos, es de metas, es de ponerte objetivos, es de irlo cumpliendo. Es un trabajo realmente que hay que hacer. ¿Estás de acuerdo? Pienso que es el trabajo más, honestamente, la responsabilidad primordial que tenemos es conocernos, querernos y poder ser quien realmente somos. Pienso que para los que se les dificulta, algo que pueden utilizar es la curiosidad. ¿A qué me refiero? Cuando esto es algo ya como de neurociencia. Cuando somos niños estamos todo el tiempo absorbiendo, cuestionando las cosas, ¿no? Queremos saber todo. Los que tienen hijos lo han vivido, ¿no? Los niños chicos te preguntan todo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y cómo? ¿Y por qué? ¿Y cómo? ¿Por qué? ¿Y cómo? ¿Por qué? Y en la niñez formamos una opinión sobre las cosas, ¿no? Por ejemplo, sí, formamos una opinión sobre las cosas y vamos como grabando sobre piedra la conclusión acerca de quiénes somos nosotros y cuál es nuestro rol, y cómo es la vida, y cómo es el mundo, y qué es lo que se espera de mí, etc. Y a medida que vamos avanzando en edad, se va, incluso a nivel biológico, se va solidificando la capacidad que tiene nuestro cerebro de remoldearse, ¿no? Que se llama la neuroplasticidad. Y entonces es muy difícil. Mi hijo chico, me acuerdo cuando chico dijo
dijo que no era bueno tomar Coca-Cola porque te hace viejo y obstinado, dijo. Y le pregunté a mi hijo de 3 años que qué significa obstinado. Sí, yo también. Papi, obstinado es cuando alguien es tan viejito que ya no puede cambiar de parecer. Entonces, eso nos pasa a nosotros, nos hacemos una mente obstinada, ¿no? Obstinada, que no podemos cambiar de parecer, pensamos como pensamos y no podemos cambiar de parecer. Hablas con tus cuates de la prepa 30 años después y dicen exactamente lo mismo y piensan exactamente lo mismo que la pelotudez que te dijeron en tercero de prepa hace 30 años atrás. Entonces, ¿cómo puede ser que alguien no cambió de parecer, no cambió de speech, ni cambió de parecer sobre un tema en 30 años? ¿Cómo puede ser? Es porque vamos soltando la curiosidad. Entonces, lo básico con el tema del autoconocimiento es curiosidad. Si estás sintiendo algo, pregúntate. Me pregunto por qué tengo todo y no me siento feliz. Me pregunto por qué estoy casado con una tipa tan espectacular, que es tan buena madre, tan buena amante, tan buena pareja, tan buena compañera, y aún así siento que me falta algo. Me pregunto por qué me siento incómodo en las reuniones y siento como si no fuera suficiente. Me pregunto por qué me da hueva ver a mis papás. Me pregunto, pregúntate las cosas. Sí. Interésate por ti, güey. Y en ese proceso de interés por ti y hacerte las preguntas con curiosidad, vas a descubrir muchas cosas. Creo que más allá que todos los tipos de terapia que hay, ya sea psicoterapia o psicodélicos, meditaciones, retiros, creo que lo más valioso, y está este consultor de negocios que se llama Keith Cunningham, ¿lo ubicas? Ubicas a Robert Kiyosaki, el que escribió Padre Rico, Padre Pobre. Bueno, le preguntaron quién es el padre rico. Dijo, el padre rico es Keith Cunningham, ¿no? Se inspiró en este personaje. Y este Keith Cunningham es un maestro que durante 30 años ha estado ayudando a Tony Robbins a dar el curso que da de Business Mastery. El Business Mastery de Tony Robbins realmente es un curso con Keith Cunningham. Keith Cunningham escribió varios libros, uno de ellos se llama The Road Less Stupid, el camino menos estúpido. Pero básicamente el principio de lo que él enseña en este Business Mastery, para todos estos CEOs, él daba un curso que se llama el MBA de 4 días. Y he escuchado de gente que lo ha tomado, que aprendieron más en 4 días con Keith Cunningham que en 3 años tomando un MBA en la universidad. Claro. Y una de las cosas principales que les enseña es que todos los días se tienen que tomar 20 minutos de lo que él le llama thinking time, ¿no? Tiempo para pensar. Si le preguntas a Ray Dalio, un gran inversionista, o le preguntas a John Lennon o a Paul McCartney, te van a decir que esos 20 minutos de thinking time son los 20 minutos que ellos se tomaban de meditación trascendental. 20 minutos de meditación en la mañana, 20 minutos de meditación en la noche. Pero al final del día es, güey, cállate, siéntate y obsérvate. No mames. ¿No? Y de hecho hay muchos líderes mundiales que han dicho, los grandes problemas de la humanidad es porque el hombre no tiene la capacidad de sentarse consigo mismo con los hocicos cerrados, sin hacer nada, simplemente respirando y observándose por 10 minutos. Empieza a mirarte, estar contigo, deja de correr. Sí, qué maravilla. Hijo, bueno, vamos a invitar a Ariel a que venga otra vez a este espacio, hermano. Please, cuando quieras, vamos a estar viniendo a México más seguido. Sí, ya sé que ya estás evaluando venirte a vivir acá, hermano. Entonces, qué maravilla, fíjense nada más. Ahora, es que hay muchos, me quedo con muchas ideas, hay mucho aprendizaje detrás de este podcast. Date la libertad de escucharlo una y otra vez, de verlo en YouTube, ahí en el canal de Movimiento y en nuestras redes, síguelo. Hay muchos conceptos bien lindos, el tema del logro que hoy nos acabas de decir, la importancia es matizar desde una perspectiva diferente esta obligación que nos dieron como género a la importancia del trabajo personal, pero ponerlo en el logro es muy fácil lograrlo entender, valga la redundancia. La otra cosa con la que me quedo es, ¿quieres arrancar? Sí, sé curioso. La curiosidad es fundamental para poderte descubrir. Ojo, te vas a hacer preguntas que te van a incomodar. Está bien que te incomodes. Y una vez que la incomodidad sea lo suficientemente poderosa para moverte, empieza a buscar. Y esa es otra de las cosas, como siempre lo hemos dicho en este espacio, pide ayuda. Está bien hacerlo así. Está bien pedir ayuda. Pedir ayuda viene de la curiosidad, porque si realmente te interesa saber de algo, no tienes problema con decir no sé. Y no tienes problema tampoco con buscar a alguien chingón que sí sepa, porque realmente te interesa saber. No hay un tema de orgullo, no hay un tema de arrogancia, no hay un tema de vergüenza, güey. Si yo no sé hacer brownies y sé que tú haces los brownies más chingones, güey. Sí, ayúdame. Brother, sí. Barbón, mándame tu receta de los brownies, güey.
Oye, ¿cuándo me puedes recibir una hora en tu casa? Enséñame a hacer los brownies. No, no me siento mal porque no lo sé hacer. Al revés, estoy emocionadísimo de agarrar al güey que sí me puede decir cómo. Quiero saber. ¿Dónde te encuentran, hermano? Yo sé que dijiste que eres no tan Medio ermitaño. sí, Sí. en el mundo digital y eso, pero ¿dónde te encuentras? Si alguien, estoy seguro que muchos de los que nos están viendo vas a despertar esa curiosidad de decir, oye, me va a encantar escuchar a Ariel. ¿Dónde te encuentras? Me pueden buscar por Instagram, que es ariel.grunwald, o en LinkedIn, Ariel Grunwald, o en Facebook también, Ariel Grunwald, igual en Twitter y todo, o en X. Y es interesante, de verdad. Sé que para nosotros como hombres y que nos toca ser proveedores y lograr objetivos y todo, a veces lo que más nos mueve es el tema del dinero y el tema del estatus, ¿no? Hacer lana y estar bien parados, porque es lo que se nos pide de cierta forma, especialmente si tenemos responsabilidad más allá de solo nosotros. Quiero que sepan que con muchos años de experiencia trabajando con la gente cuando hace este trabajo de amor propio, de conocerse, de resolverse, de ir hacia adentro con curiosidad, de conocimiento, tiene un poder muy impactante que acaba teniendo un impacto muy profundo en esas métricas también, en dónde estás parado y en lo que estás generando. Y es maravilloso cuando esa expansión viene desde el amor propio y no desde la obligación. Porque te vas a sorprender que tal vez hoy en día estás generando 10, rompiéndote el hocico, y tal vez puedes estar generando 30, haciéndolo de una forma que te guste en la mitad del tiempo, sin sacrificarte, sin exigirte y poniendo lo más importante como lo más importante y no poniéndote a ti último. Qué maravilla. Entonces, hermano, muchas gracias. Un placer. Muchas gracias. Este fue un espacio, bueno, es un gran espacio y un capítulo más de Movimiento. Nos vemos en el siguiente.